Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Schoenkamper, soy directora de comunicación social de Entrale y pues les doy la más cordial bienvenida a esta última plática de nuestra jornada de capacitación del mes de febrero, Mujer y Discapacidad, y para mí es un gusto presentarles a María Ángel García Ramos, la cual ha sido una persona muy influyente en todo el tema tanto de discapacidad y el tema también de mujeres, ¿no? Quería nada más aquí recordarles para todos los que recibieron su carpeta de la jornada de capacitación que tienen para el día de hoy dentro de su carpeta entregas y ficha de anotación para la sesión del día de hoy. Les recuerdo que al finalizar esta sesión tendremos unos 10 minutitos para preguntas y respuestas para nuestra panelista. Estas les vamos a pedir que pongan en la sección que nos da Zoom de preguntas y respuestas para que sea muchísimo más fácil y más dinámico encontrar las preguntas. Y de todas formas también tenemos la opción del chat para cualquier comentario. Y pues María Ángel, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos esta plática y pues te voy a dejar ahora sí el micrófono y la pantalla para que nos platiques acerca de esta sesión de mujer y discapacidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. A ver, me pongo mi pantalla. Hola. A ver, voy a compartir mi pantalla. Creo que me tienes que dejar compartir. Ya, ahí va. Ok, bueno. Pues muchas gracias. Les doy un poquito de contexto. Digo, en primera, para mí es un gusto siempre colaborar con todo lo que tenga que ver con Entrale, que soy muy, muy fan de lo que hacemos por acá. Y pues obviamente es un gusto el poder, pues tener esta sesión al final de cuentas de platicar y de cuestionarnos mucho, especialmente desde su rol en las organizaciones, ¿no? Creo que esto es sumamente importante. Y pues para mí es un gusto siempre el poder tener estos espacios, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues a mí me toca platicarles de mujeres y discapacidad, todo lo que tiene que ver con discapacidad de género. Y mi objetivo de hoy es sí enseñarles un poquito, a lo mejor enseñarles algunos facts, algunos hechos, alguna parte del contexto de lo que viven las mujeres con discapacidad, específicamente en el mundo, pero específicamente en México. Pero mi objetivo final creo que va a ser que nos cuestionemos todo, que tengamos una conversación en donde tal vez lo que no sabíamos lo preguntemos, ¿no? O más bien lo que ya sabemos también lo cuestionemos y que al final pues eso sean herramientas que ustedes pueden llevarse tanto a sus organizaciones, pero también pues al impacto que tienen en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo contando una historia, ¿ok? Y muchas veces cuando cuento una historia, creo yo que la mejor historia que me sé, pues es la mía, ¿ok? Entonces yo normalmente empiezo platicando estas conversaciones, o sea, estas presentaciones, compartiéndoles que yo soy una mujer con una discapacidad motriz desde hace 22 años de mi vida, o sea, obviamente más de la mitad de mi vida. Utilizo silla de ruedas hasta el día de hoy. Y entonces puedo decir que he tenido la oportunidad en mi vida de ver lo que es vivir el mundo desde no tener una discapacidad y luego vivir el mundo teniendo una discapacidad. Y algo que yo me he dado cuenta en mi proceso también es que si el día de hoy yo como mujer con discapacidad, ¿no? Como persona con discapacidad, primero, ¿no? Y segundo, específicamente como una mujer con discapacidad, si el día de hoy tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes y de ser fundadora del Movimiento Mexicanas con Discapacidad y de haber tenido oportunidades, a lo mejor yo particularmente, de trabajar con las Naciones Unidas, al día de hoy trabajar en el TEC de Monterrey dirigiendo diversidad e inclusión, es una oportunidad increíble porque yo decidí que este fuera mi visión de vida, ¿no? Y el trabajo que yo hago, pero yo no soy el promedio de persona con discapacidad en este país. Las oportunidades que yo he tenido, tal vez, o el privilegio que yo he tenido hasta cierto punto, no es el contexto de todo o la mayoría de la población con discapacidad. Entonces, parto de ahí porque es bien importante entender que no existe una sola historia de discapacidad. El día de hoy vamos a analizar un poquito
el por qué hablamos de la discapacidad de la manera en la que hablamos. Después nos vamos a ir un poco al tema de las mujeres y después al que pueden hacer ustedes. ¿Ok? Entonces, durante la conversación, si a alguien se le ocurre una pregunta, por favor pónganla en el chat, porque a lo mejor al final de la sesión se les puede olvidar, dependiendo del tema en el que vamos avanzando, ¿no? Entonces, pues lo pueden hacer y al final volvemos esos bullets, esos puntos para aterrizarlos, ¿ok? Muy bien, entonces, cuando hablamos de discapacidad, ¿qué pensamos? Y este es un ejercicio que me gustaría como que piensen ahorita, piensen discapacidad y que piensen. Hace poco yo hice esta pregunta en un foro abierto y la mayoría de la gente me contestaba cosas como silla de ruedas, a lo primero que piensas. Hay que ayudarles. Ajustes. Me decían también inspiradores. Creo que esas son las que más salían, ¿no? Vulnerable, esa fue otra que salió muchas veces, ¿no? Entonces, yo parto de esta conversación que tenemos el día de hoy desde mi idea de cómo empezar a cuestionarnos la manera en que hablamos de la discapacidad. Y yo se los digo desde ser una persona con discapacidad y cómo me hablo yo a mí misma desde la discapacidad hasta quien no tiene una discapacidad y cómo habla de la discapacidad, ¿no? Yo aquí quiero contar una historia. Quiero contarles una historia bien interesante sobre estas narrativas que les digo. Y hablando otra vez de la mejor historia que sé, que es la mía. Entonces voy a poner la mía como ejemplo, ¿ok? Cuando yo tenía 15 años, yo tenía como un año más o menos en silla de ruedas, ¿no? O sea, me había convertido en una mujer con una discapacidad. Entonces, pues una puberta, una teenager, ¿no? Y yo viví en Ciudad de México, regresamos a vivir a la ciudad de Monterrey en su momento. Y resulta que voy a mis primeros 15 años, ¿ok? Entonces, ¿qué haces en unos primeros 15 años? Pues bailas, ¿no? Entonces, cuando se acaba la fiesta, mi papá va por mí, entonces va por mí, me sube al coche, sube la silla de ruedas en la cajuela, ya, entonces sube al coche conmigo, y entonces le empiezo a dar y nada más se sube el coche y yo empiezo llore y llore, empecé a llorar, histérica, ¿no? Y mi papá, yo, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Alguien te hizo daño? ¿Te lastimaron? O sea, ¿qué pasó? Y yo de que lloré y lloré, que, o sea, mi papá muy agobiado porque pensó que alguien abusó, o sea, ¿qué sucedió, no? Y yo le dije, no, no, nada de eso, solo, tipo, no te puedo decir, o sea, ya hasta que llegue con mamá, tipo, a ti, o sea, como que no le quería decir a mi papá. Entonces, llego a mi casa y mi papá histérico, es que tu hija no quiere decir, no sé qué pasó, no sé si tengo, o sea, no sé qué tengo que hacer porque no me dice qué está pasando. Entonces ya me encierro en un cuarto con mi mamá y me dice, a ver, ¿por qué estás llorando? Y yo, pues es que estoy llorando porque me gusta un niño. Y mi mamá, de que, por eso estás llorando. Le digo, no, le dije, es que lloro porque porque pienso que por qué me va a hacer caso a mí si sí le puedo hacer caso a una niña que sí puede bailar. Yo no soy mamá, yo no sé si algún día voy a ser mamá, ¿ok? Pero yo no sé lo que se siente que tengas un hijo o una hija y que esté pasando por todo esto, por un dolor que a lo mejor tú no puedes hacer nada por cambiar, ¿no? En ese momento, como el luto de la discapacidad, por así llamarlo en su momento, ¿no? Y a lo mejor cualquier mamá regular en la vida te puede decir, no, mijita, tú estás bien bonita, tú puedes ser lo que tú quieras en la vida y vamos a echarle ganas o algo así, ¿no? Pues no, mi mamá no me dijo eso, mi mamá me dijo, la última vez escucho que hice semejante y toda su risa de groserías que le encanta decir. Dice, yo a ti te puedo decir que tú puedes ser presidenta de este país si tú quieres, que puedes ser astronauta, que puedes ser Miss Universo, lo que tú quieras. Dice, y yo, tu papá y yo y tus hermanos lo podemos creer por ti. Dice, pero si tú crees que vales por un par de piernas, o más bien, ese es el valor que le das tú a tus piernas, que son perfectas, como sean, funcionan o no funcionan, son tuyas. Entonces, pues, no te lo tienes que no te pele, porque ¿quién quiere estar con alguien que se tiene lástima a sí misma? ¡Qué hueva! Y yo, así, drops mine, ¿no? Para mí ese momento es uno de los momentos que más transformaron y cambiaron mi vida. Y digo, obviamente ya después cuenta la historia que después de que me dijo eso se metió al baño, ¿verdad? Pero el punto es que yo, pues, o sea, una chavita de 15 años, a partir de ahí entonces yo me empecé a cuestionar algo. Y ahorita que les hablaba del privilegio. Si yo tuve una familia que todo el tiempo tuvo una visión, tuve la suerte yo de tener una familia que tuvo una visión en donde hubo como una visión muy positiva sobre la discapacidad y sobre o sea, sobre el contexto y la propia narrativa de la discapacidad que yo absorbía o ellos absorbían como mis papás.
y que yo tuve ciertos privilegios, es decir, tenía acceso a luz, agua, gas, ¿no? Y educación. La mayoría de las personas con discapacidad de este país no lo tienen. Entonces, ¿de dónde rayos yo saqué que yo estaba rota, que no me iban a pelar porque no bailaba? O sea, ¿de dónde yo saqué como esa narrativa? De a los 15 años. Sí, en mi familia nunca sucedió así. Entonces, obviamente tiene que ver con todo un tema de lo que absorbemos y el contenido que absorbemos desde los medios y la historia. Entonces, por eso yo hoy quiero, y les pongo este ejemplo, porque este es uno de mis varios ejemplos, pero hay muchísimos ejemplos, y cuando escuchamos a muchas personas con discapacidad, estoy segura que cada uno te puede contar ejemplos perfectos de cuando han vivido como, se han encontrado como entendiendo o cuestionándose estas narrativas que hay alrededor. Entonces, yo les voy a hablar bien rápido entonces de, vámonos a la historia, cómo hablábamos de la discapacidad hace tanto tiempo, ¿no? Y hacemos este análisis. Nos vamos a la historia. No voy a mencionarles todo el timeline, pero les voy a mencionar algunos de los highlights que vemos aquí. Sí, y no voy a hablar de todo el mundo porque la historia de la discapacidad de todo el mundo es enorme y nunca acabaríamos. Voy a hacer algunos ejemplos, especialmente entre Estados Unidos y México, que es lo más cerquita que tenemos, ¿no? Para poder como explicar esto, ¿no? Imagínense que en los 1800 hay un movimiento que se llama eugenesia. El día de hoy hay una conversación interesante en Twitter alrededor de eso. Pero bueno, establece que las personas con discapacidad no pueden casarse, mudarse a Estados Unidos, y, o sea, no valen, punto, ¿no? Y pasan leyes de institucionalización y esterilización forzada. O sea, era legal que la persona con discapacidad estuviera institucionalizada, ¿no? Que no viviera con sus familias y que a todos se les tenía que esterilizar, ¿no? Después de muchos años, imagínense que pues, hay una conversación de por qué esto no está bien y se declara que la esterilización no viola sus derechos. O sea, con las personas con discapacidad, pues, o sea, a lo mejor es contagioso o algo así, no está mal. O sea, imagínense que por ley se declara en Estados Unidos que no estaba mal que se esterilizara. Entonces hicieron un proyecto de esterilizar a más de 60,000 personas con discapacidad, porque decían, no, pues se van a reproducir, ¿para qué los queremos todos rotos? ¿No? Y este es uno de los que hablamos muy poquito y que yo creo que deberíamos hablar mucho más. En 1939, iniciando la Segunda Guerra Mundial, digo, todos sabemos que el Holocausto fue uno de los momentos más horribles de la historia, más penosos de la humanidad, ¿no? Y hablamos obviamente que fallecieron, más bien no fallecieron, asesinaron a la comunidad judía, a la comunidad negra o de color, entre otras. Entre esas, entre otras, pocas veces hablamos que había un proyecto específico para matar a personas con discapacidad. Eliminaban vidas no dignas, a lo que se esperaba como del humano perfecto, ¿no? El humano que debería ser, con esta narrativa de Hitler y compañía, ¿no? Entonces, en ese proyecto que empezó siendo un proyecto que se llamaba Acción T4, hace 45,000 personas con discapacidad, o sea, un genocidio de personas con discapacidad, el más grande hasta ahorita en ese sector, ¿no? Y no habla tanto tiempo. Yo, María Ángel, nací en México en finales de los 80, ¿ok? O sea, entonces, ok, padrísimo, no me asesinaron, pero si yo hubiera nacido nada más porque se me ocurrió el mundo, se me ocurrió nacer en Alemania o en Europa en esos entonces, a mí me hubieran matado. O sea, y ni siquiera fue hace tanto tiempo, o sea, es los tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? Mis abuelos casi, ¿no? O sea, que alrededor de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ni siquiera fue hace tanto tiempo y no hablamos lo suficiente. Entonces, desde ahí estamos absorbiendo esa narrativa que no somos suficientes, somos seres rotos o incompletos, ¿no? Obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo dijo, no, esto no puede volver a pasar. Entonces, por eso llega la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Hasta los 90, 1990, se crea como la primera gran ley, que es el American with Disabilities Act en Estados Unidos, que es la ley de las personas con discapacidad. En México todavía no. Pero antes, para que llegaran a ese momento en 1990, desde los 70, o sea, tal cual, empezó el movimiento de la comunidad con discapacidad y la revolución de la discapacidad en Estados Unidos, porque han habido varios momentos en diferentes partes del mundo. Y uno de los momentos más importantes, más históricos, es la protesta en donde se llama el 504 Sit-In, que es la protesta más importante de la discapacidad por las regulaciones de pues una ley, ¿no?
y decía que ningún individuo con discapacidad, más bien, o sea, lo que decía esta ley era que ninguna persona con discapacidad, lo que se pedía era que debía ser excluida de ningún programa, ¿no? Entonces, antes de la aprobación, la discapacidad se le consideraba como un déficit y una responsabilidad personal, no del Estado. Entonces, si tú tienes una discapacidad, pues tú lo resuelves, o sea, yo como Estado no es mi problema, o sea, tu contexto y tu diversidad no me interesa, o sea, yo solo me voy a enfocar en los que están completos, ¿no? Que se ajustaba al modelo como muy médico de la discapacidad y no tanto en el tema social y de los derechos humanos. Entonces, ese fue un gran momento en la historia de la humanidad. Y que esto nos llevó, posterior, aquí en México, pues en el 91 sale el primer Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Hasta el 2003, sabían que hasta el 2003 tuvimos la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. O sea, ayer, casi, ¿no? Nuestra primera como preley oficial salió en el 2005, pero en 2006 fue la primera vez que fue la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Naciones Unidas, donde México es miembro, ratificó y así hemos seguido ratificando cada año. No necesariamente significa que hayamos cumplido lo que nos comprometimos. Y hasta el 2011 entonces tenemos nuestra primera verdadera ley hacia el aspecto. Entonces, imagínense que si tú eres una persona con discapacidad, antes del 2005 o antes del 2011, no teníamos una ley que nos protegiera. ¿Ok? O sea, yo empecé siendo una persona con una discapacidad y por muchos años, alrededor de unos 7 años, yo creo 8, no sé cuántos por ahí, no tenía ninguna ley que oficialmente me protegiera como persona con discapacidad. ¿Ok? O sea, estoy en mis 30. Y bueno, estas son algunas fotografías que las describo, la mayoría son en blanco y negro y son fotos reales de los 1800 de a los niños con discapacidades que les hacen experimentos en ellos y era legal hacerlos, ¿no? Y que tenían institucionalizados y que al día de hoy, obviamente, siguen sucediendo estas cosas. Tristemente, hay varios reportes bien interesantes de esto, ¿no? Que sigue sucediendo. Y algo que yo les recomendaría, hablando de la historia, es si tienen Netflix, hay un documental bien interesante que se llama Crip Camp, que habla de esta protesta que les digo que hicieron en San Francisco. Está maravillosa. Y el documental está increíble porque todo empezó con un campamento en los 70s, súper hippie, organizado por los hippies de Woodstock, literal. Y era un campamento con puras personas con discapacidad. Sensacional. Es un gran documental, está chistoso, está bonito, está poderoso. Entonces, si quieren aprender un poquito más, se lo pueden llevar de tarea, ¿no? Y bueno, esta es otra foto. Esta fue en las 90s, de las primeras grandes marchas ya como un poquito más contemporáneas, ¿no? De las personas con discapacidad, diciendo que no estamos muertos, o sea, peleamos de regreso y queremos nuestros derechos, ¿no? Okay. Ahora me brinco con un poquito de historia al contexto actual. ¿Qué vemos en México el día de hoy? El censo INEGI del 2020 está medio tricky el número real de lo que podemos tener ahora. Se estima que estamos entre 8 y 14 millones de personas con discapacidad o limitante en México. Les pongo discapacidad / limitante porque como que lo dividieron de manera bien rara. Pero bueno, podemos ser hasta incluso entre 14 millones, entre 14 y 16 millones de personas que podemos tener alguna limitante, por así decirlo, ¿no? Según CONAPRED, las personas con discapacidad son el grupo más discriminado en México, de la mano de las comunidades indígenas. Y el grupo interseccional más discriminado son las mujeres con discapacidad. Y ahorita volveremos a esa parte. Algunos datos horrendos, verdaderos, que ni siquiera tenemos tantos datos. Algo que yo les quería decir es que en México no tenemos tantos datos desagregados sobre discapacidad. O sea, los poquitos datos que tenemos que yo les muestro aquí, pues nos faltan. No conocemos realmente muy bien a profundidad el estatus de la persona con discapacidad. Entonces, los poquitos que tenemos son estos. No solo el 46.5% de las personas con discapacidad, o sea, que pueden ir a la escuela, asisten a la escuela, a la mitad, ¿ok? Desde ahí. Y luego el 22.7% de las personas con discapacidad son analfabetas, aproximadamente. El nivel educativo predominante en la población con discapacidad está entre sexto primario y primero secundario. Entonces, si ustedes se preguntan en sus empresas, ¿por qué es que no tenemos profesionistas con discapacidad y la mayoría de los puestos son operativos? Pues entendemos un poquito el contexto, ¿no? El propio sistema no lo permite, ¿no? Solo el 39.1% de las personas con discapacidad que pueden trabajar tienen un empleo.
nos cuestionamos por qué, pues podemos entender que si no van a la escuela, no pueden estudiar y obviamente son el grupo más discriminado en México, pues claramente podemos entender porque solo el 39.1 de las personas con discapacidad que pueden trabajar, porque ojo, no todas podrían trabajar necesariamente, tienen un empleo. Y si hablamos de qué tan económicamente activos son, solamente las mujeres, solamente el 27.6 es económicamente activa, y versus el 52.9 de los hombres con alguna discapacidad. O sea, todavía ser mujer con discapacidad, participas menos en todo con nuestro sistema económico, ¿no? Y estos datos son importantes porque pues, nos ayudan a entender y a reconocer y a sensibilizarnos al decir, dentro de nuestras organizaciones, qué tanto podemos hacer, ¿no? Y qué es lo que estamos esperando de la comunidad con discapacidad y qué es lo que nosotros entonces deberíamos empezar a diseñar hacia los proyectos que incluyen a la comunidad con discapacidad, ¿no? Este es mi tema favorito y no tan favorito, capacitismo. Yo ahorita les platicaba que, ok, estos son los datos que tenemos, las personas con discapacidad son discriminadas, las personas con discapacidad no estudian, las personas con discapacidad no tienen acceso al trabajo, etc. ¿Ok? Y si hablamos de un sistema en el donde vivimos, que el día de hoy nuestro sistema, todos los sistemas en los que estamos, nuestro sistema capitalista, que es el que más estamos presentes, ¿no? En nuestra democracia, en cualquier sistema en el que estamos, ¿no? Este es el momento entonces de cuestionarnos. O sea, a ver, si seguimos trabajando, ¿no?, hacia la comunidad con discapacidad y la inclusión de la comunidad con discapacidad, ¿qué tenemos que hacer? Yo hace poco, y a lo mejor ese también igual esto si los podemos compartir, leíamos un análisis que se hacía sobre la capacidad económica que tiene la persona con discapacidad y sus familias en el mundo. Y se estimaba que las personas con discapacidad y sus familias en el mundo son el poder económico más grande, el tercer o cuarto poder económico más grande en el mundo, porque somos una cuarta parte de la población mundial, ¿ok? Después de China y Estados Unidos, al parecer, porque el impacto que tiene lo que gasta la persona con discapacidad, incluyendo que estés en situación de pobreza, y la comunidad de la persona con discapacidad y todo lo relacionado con ese tema, somos un target que las empresas no están considerando incluso como para enfocarse a venderles, ¿no? O sea, a acercarse y crecer como todo esta capacidad económica. Y a mí me impactaba ese dato y creo que es un dato que se está todavía analizando como ahorita creo que en Stanford. Pero me llamó mucho la atención. Yo, pues es que tiene sentido. Somos una cuarta parte de la población. Obviamente tiene que haber un impacto muy enfocado a ello y a nuestra vida alrededor de la discapacidad. Entonces, brincando otra vez al tema de por qué no estudian, por qué no trabajan, por qué no tenemos oportunidades, y así ha venido siendo y venimos arrastrando desde los 1800 esto, y hacemos bastantes leyes y hacemos bastantes ajustes y bastante convención de los derechos de las personas con discapacidad y proyectos de inclusión laboral en nuestras empresas. ¿Y por qué no estamos cambiando las cosas? O sea, ¿cuál es mi indicador? Mi indicador es, voy a contratar 100 personas con discapacidad. ¿Ese es mi indicador? ¿Ya con eso ya check? O mi indicador sería, no nada más las contraté, más bien el indicador debería ser a cuántos entraron cuántos entraron a aplicar por el puesto, ¿no? Y cuántas quedaron de verdad. Ese es un indicador interesante para saber, oye, tenía 5 en el pool y no contraté ninguna. Tenía 7 en el pool y contraté a una. ¿Por? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué les faltó? ¿Qué hay? ¿No? 1. 2, mi indicador no es las contraté y las tengo ahí en la misma posición por 8 años y nunca les subí, nunca tuvieron desarrollo personal dentro de la organización. Entonces, mi indicador debería ser el desarrollo. O sea, como que, ¿cuánto es nuestra responsabilidad para poder cambiar esto que yo les enseñé desde los 1800? Entonces, parte del capacitismo hablando de los sistemas. No sé si alguien había escuchado alguna vez el término capacitismo. ¿Okay? Capacitismo, a mí me choca la palabra porque suena preocupante, pero viene del término ableism en inglés, de able, ¿no? Y es un término específico creado para referirse a la discriminación específica de la discapacidad dentro de un sistema en el que vivimos. ¿Okay? Y me gustaría que usáramos más este término y lo empujáramos mucho más menos que es. Hace referencia a que los que tenemos una discapacidad se nos ve como si estuviéramos fuera de la norma o de los otros, ¿ok? O sea, porque pues, la mayoría y se nos llama grupo vulnerable, ¿no? Entonces se nos ve fuera de la norma. Entonces imagínense, como estamos fuera de la norma,
La norma significa, más bien, sí, la norma significa personas sin capacidad. Entonces, todo lo que se crea en un sistema se hace basados en esa normalidad mayoritaria. Es decir, si yo voy a crear un edificio, lo voy a hacer basado en lo que la mayoría de la gente necesita que tenga el edificio. Entrada, salida, escaleras, no para entrar, o sea, porque visualizas que necesitan el humano, ¿no? O sea, igual. Y entonces, y ahorita les puse el ejemplo del edificio, pero puede ser desde un menú, o sea, donde voy a ir a un restaurante a comer, hasta una estrategia en una empresa, hasta un plan eh, de cualquier tipo, hasta la... ¿no? Les pongo un ejemplo. Hace poco, y hoy vamos a tener una junta de eso, pero bueno, hace poco salió la ley para la protección de la violencia hacia las mujeres y se aceptó en la Cámara de Diputados. ¿Y qué creen? Esta ley hablaba de los refugios, de los centros de atención cuando alguien va a denunciar, etcétera. O sea, es una ley que trae todo, ¿no? Pues, ¿qué creen? No se está contemplando a las mujeres con discapacidad, no se contempla la accesibilidad de los centros, no se contempla incluir a las mujeres con discapacidad en cómo se lista esta visión de las mujeres que pueden haber en el país. O sea, no estamos incluidas. Entonces, a lo que me refiero, o sea, todo lo que se crea se hace en esa normalidad mayoritaria. Entonces, como persona con discapacidad, estoy fuera de la norma. Soy estándar o incluso soy inferior. Se considera de esa manera. Y eso es lo que termina en la desigualdad directita del sistema. Por eso es que entonces entendemos los números que yo les mostré antes. Imaginémonos entonces que las personas con discapacidad estamos viviendo en la misma línea del tiempo de las personas que no la tienen. Y pasamos siendo nuestra vida, perdón, pasamos toda nuestra vida siendo nosotras quienes buscamos adaptarnos al sistema que no está hecho para todos y todas. Hace poco un amigo me decía, oye María Ángel, el otro día estaba pensando que las personas con discapacidad son como los hackers originales. O sea, se la pasan su vida hackeando el sistema. Y la verdad es que desarrollan capacidades, o sea, capabilities muy cañonas que pueden ser hasta como su ventaja competitiva, incluso en las organizaciones, etcétera. Pero, pues qué fregón, o sea, qué chido que, o sea, en la mayoría de las personas y sus familias incluso aprenden cómo hackear el sistema. Y yo me quedaba pensando, y yo, sí es cierto, y yo, qué padre. Oye, sí es cierto, somos los hackers originales. Oye, sí es cierto, desarrollamos estas capacidades. Y luego me quedé pensando, ¿por qué tendría que ser así? ¿Por qué tengo que fregarme viendo cómo hackear el sistema? Porque el sistema solo no funciona para mí también y ya. Para que entonces yo pueda desarrollarme plenamente y decidir que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer en la vida. Entonces, esto es lo que entonces te hace cuestionar de que es el propio sistema que no lo permite y yo soy parte de ese sistema. Y cuando somos parte de los silencios y también de los silencios colectivos o institucionales, estamos aportando el capacitismo. Cuando me quedo callada y veo que, o digo de que, ay, es que no es prioridad, es parte, quieran o no, de algún tipo de silencio institucional. Y estos silencios obviamente nos llevan a que vaya creciendo el problema y nos enfrentamos a los temas de discriminación y violencia muy directamente, ¿no? A veces el capacitismo o la discriminación directa hacia la persona con discapacidad no la vemos porque está tan embebida en el sistema que lo normalizamos. Y a lo mejor es diferente cuando vemos que se le discrimina a una persona trans, ¿no? Porque es visible y porque no va, entonces como no está embebido en el sistema, mucho más, y que no estoy diciendo que es más o menos, es igual de terrible. Pero entonces, imagínense que puede existir, que no existe una sola historia de discapacidad y que a lo mejor tengamos personas con discapacidad que sean parte de la comunidad LGBT o que sean indígenas o que sean mujeres o que sean mamás. Entonces, esa interseccionalidad de nuestras identidades son como capitas del pastel que van haciendo que no podamos desarrollarnos en el sistema. Entonces, ya, esto nos hace entender mucho más fácil por qué las personas con discapacidad, muchas son analfabetas, por qué no pasan de sexto de primaria y primero de secundaria en su promedio, ¿no? ¿Por qué solo menos del 40% tienen oportunidad de trabajar? Porque somos parte de ese sistema capacitista que discrimina a la persona con discapacidad y que no la considera suficiente, completa y que tiene que ser los procesos para la mayoría y no podemos hacer ningún ajuste. Y hacer un ajuste es, ¡ay, qué flojera! Pero al final es la diversidad del humano. Tenemos una diversidad funcional, tenemos una neurodiversidad, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo y me encanta. Y imagínense que el día de mañana llegan los aliens a la Tierra, ¿ok? Vienen a la Tierra y aquí se quedan. Y aquí viven con nosotros, ¿ok? Y los aliens son el doble de la población del mundo, ¿ok? O sea, de los humanos, ¿ok? Entonces, todo lo que se va a crear en conjunto, pues se va a hacer para la mayoría normativa, ¿ok? La mayoría son los aliens porque son más que nosotros.
Imagínense que los aliens mueven las cosas con la mente y se comunican con la mente. Es decir, no necesitan hablar. A lo mejor necesitan silencio para que ellos puedan comunicarse. ¿Ok? ¿Quién entonces tendría la discapacidad? El programa incluso, ¿no? O sea, ¿quién tendría la discapacidad? ¿O quién tendría las limitantes? Y la mayoría de las personas. Es obvio que la mayoría de los seres aquí nos comunicamos con la mente. Si tú comunicas con la mente, ¡ay, qué flojera! Tenemos que hacer ajustes para que la gente que habla con la voz pueda comunicarse. Que se manda mails, ¿saben? Entonces, cuestionémonoslo así. Lo que tenemos en la discapacidad, que la discapacidad no debería ser un término negativo, si es un término positivo porque es y porque habla de nuestras identidades, punto, ¿no? Nada de capacidades especiales y ponerle azuquitar y glitter, no. Es lo que es. Tenemos una discapacidad como parte del sistema, ¿no? O sea, eso no habla si valemos más o menos y no tiene nada que ver con nuestra dignidad humana. Es una parte de nuestras características. ¿Okay? Entonces, al final es como, bueno, ok, si esto es, entonces también vamos a ir cuestionándonos más el concepto. O sea, el concepto de las limitantes, porque al final siguen siendo esas limitantes que realmente se aparecen con el sistema, ¿no? Se vuelven más como parte de nuestras identidades, porque el sistema es el que no nos permite desarrollarnos, ¿no? Entonces, son diversidades. Es como si María Ángel tiene el pelo café y alguien tiene el pelo rubio y alguien tiene el pelo verde, ¿no? Es parte de mi identidad. Entonces, tendríamos que hacer ajustes para eso. Si hablo inglés o hablo español, haces ajustes para eso y pongo subtítulos en español, ¿verdad? En Netflix, porque puede haber gente que no habla el mismo idioma. Puede haber gente que no se comunica igual porque es sordo. Puede haber gente que no se experimenta el mundo igual porque tiene autismo o porque tiene una silla de ruedas o porque lo que sea. Entonces, hay diversidad y la discapacidad es parte de la diversidad de los humanos en este planeta. Les voy a poner un ejemplo bien sencillo sobre las narrativas de discapacidad. Me voy a ir bien rápido, ¿ok? No les voy a explicar todas, pero para que vean lo que yo les hablaba ahora, brincamos a los contenidos y lo que vemos alrededor. Y esto es lo que quiero que se cuestionen mucho de todo lo que ven, ¿no? Este es un encabezado que dice Heartbreaking Accounts of what it is to live with a disability. O sea, lo que duele y te rompe el corazón, lo que es vivir con una discapacidad, ¿no? O vemos la discapacidad en algún programa de tele y con el violincito de fondo y así, la carita del niño con la bolsita de cuadritos, ¿no? O sea, esta es una escena bien importante en la cultura pop de México. Es una novela, es Soraya Montenegro y lo hacemos meme al día de hoy. Y ella es una mujer que zarandea a una niña con una discapacidad y le dice, ¿qué haces besando a la lisiada? A Nandito, a lo que sale en la novela, y la zarandea y la tira de las silla de ruedas, ¿no? Entonces, la escena es muy famosa porque Itatí Cantoral es muy buena actriz, pero está muy histérica en la escena, ¿no? Y la niña llora y la tira, ¿no? Y pues la hacemos meme porque pues, nos reímos mucho y etcétera. Pero imagínense que, o sea, estamos haciendo meme una escena de una violencia contra una mujer con una discapacidad. ¿Ok? Entonces, pues esto es muy duro. Al día de hoy, algo que yo les comparto y ahorita iremos a ese punto, el tema de lo que viven las mujeres con discapacidad en este país, ¿no? Vamos a esta. 6 actores que han sabido superar, digo, luego se las paso todas completas. Así que, 6 actores que han sabido superar los límites de su discapacidad. O sea, tenemos la visión que la discapacidad es algo que tiene que superarse por. ¿Quién dijo? O sea, si camino ya voy a ser pleno, ¿no? Si veo ya voy a ser pleno, o sea, tengo que superar los límites de mis capacidades. O sea, como que esa narrativa de superar es difícil, ¿no? Está Roberto Sucre es discapacitado, pero su fe es más fuerte que todo. Relacionamos la discapacidad con la fe. Entonces, cualquier fe que ustedes quieran. A mí ha llegado gente en la calle y me ha dicho, ay, ¿puedo orar por ti? Y yo de que... Y luego piensa, pues cualquier vibra, no importa qué religión o fe o lo que sea, espiritualidad, pues que te eche una buena vibra siempre es buena onda. Me ponen las manos así me ponen las manos en la cabeza y de que vas a ver que Dios te va a curar y te va a sanar y te va a parar esas guerras y por fin vas a poder ser feliz. Y yo, ¿qué? Y Dios, ¿y qué tal si Diosito quiere que ahorita también sea feliz? Porque ¿qué tal si nunca camino? Tampoco nunca voy a ser feliz en esta vida, esta experiencia humana que voy a tener. No sé qué vidas van a venir después, o lo que sea, no sé. Pero ahorita, mientras estoy aquí, ¿por qué no querría que fuera feliz aunque no camine? O sea, entonces analizamos como mucho esto, ¿no? Al final les voy a poner un quote de ella, pero hay una mujer con una discapacidad que ya falleció, que se llama Stella Young, que ella tiene un TED Talk padrísimo, que habla de esta frase, que dice, la única discapacidad en la vida es una mala actitud.
Y ella está en silla de ruedas, y ella dice, en ningún momento, o sea, entiendo hacia dónde va, ¿no? Es una frase totalmente capacitista. Dice, pero ningún día que he estado de buenas he podido subir unas escaleras, ¿ok? O sea, tipo, las cosas como son. No tiene que ver nada la actitud. O sea, la discapacidad es y punto. Y no es la única discapacidad, no, no es cierto. La discapacidad es y ya. O sea, si tienes una buena o mala actitud, no tiene nada que ver con que la tengas, ¿no? Y sigue, y yo, María Ángel, pienso que todas las historias de discapacidad son válidas. Si yo estoy muy segura de mi poder y mi identidad con discapacidad, hablándoles al día de hoy, pero si hay una persona con discapacidad que al día de hoy en su proceso no está de acuerdo con su discapacidad y la odia y le duele el cuerpo que tiene, es un proceso válido también. O sea, no puedo juzgar yo a otra persona con discapacidad porque a lo mejor yo ya estoy en otra posición en la que digo, ok, vamos a empoderar el tema y vamos a, porque esa es mi chamba, ¿no? No. O sea, es válida si una persona no está ok. Y es válida si una persona no se siente por esa discapacidad. Sí lo es. Y tenemos que entender eso. Porque si entiendo el contexto del sistema capacitista, entiendo entonces por qué la persona está ahí. No significa que queramos que la persona siempre esté llorando y desdichada en la vida, pero es, si está, su sentir es válido. Punto. ¿No? Y no le digamos de que es que tienes que tener mejor actitud, cada quien. O sea, al final, podemos apoyar a eso, sí. O sea, como a mí mi mamá me dijo, pero todo estuvo en mí. O sea, mi mamá pudo haber dicho misa, pero al final es el proceso de cada persona y no hay una sola discapacidad. Vamos a ver. Bueno, voy a nuestro amigo Trump, ¿no? Que ni siquiera quería decir nombre, perdón. El presidente anterior de Estados Unidos que se burló de un reportero con una discapacidad y la gente lo aplaudió. Y esta encabezado que tenemos, AMLO ayudará a pobres discapacitados. Y AMLO así con el dedito así, y luego pone una foto que nada que ver. O sea, AMLO ahí está en un río, ¿sabes dónde está? Y luego la otra está de que unos niños con una discapacidad. Y es que está en el mismo lugar. Entonces, a los pobres discapacitados. Y anunció las pensiones. Y lo que yo les digo ahí, la única política pública que el presidente de nuestro país ha hecho hoy por las personas con discapacidad es una tarjeta con dinero que le dan no a todas las personas con discapacidad, se supone que la mayoría pobres, y ya. ¿Está? No estoy diciendo que es mal, porque hay gente con una discapacidad sin esa tarjeta no tiene acceso, ¿no? Pero esta tarjeta que las mujeres con discapacidad las dejen de violar. Esta tarjeta no va a ser personas con discapacidad tengan más acceso a la inclusión laboral. Esta tarjeta no va a hacer que tengan acceso a la salud y derechos sexuales y reproductivos. O sea, esta tarjeta no va a cambiar ese sistema, solamente es asistencialista y ahí se quedó y check, ¿no? No hay nadie con una discapacidad dentro del gabinete del presidente que pueda ayudar a tomar decisiones. No más, o sea, para que entendamos cómo está el asunto, ¿no? Y bueno, me voy muy rápido a esto también. Ok, hablemos de mujeres con discapacidad. Ya les conté un poco, hablamos de narrativas, hablamos de contextos, hablamos de la historia. Vámonos al Zoom de las mujeres con discapacidad. Yo fundé Mexicanas con Discapacidad en su momento, hace casi 4 años, porque yo decía, yo crecí siendo la única mujer con discapacidad con mis amigas y en un contexto hasta cierto punto con privilegio. Yo nunca tuve mucho dinero y fui millonaria en mi familia, pues justo que no, pero tuve la oportunidad, como les decía, de tener luz, agua, gas, una escuela privada con beca, porque me lo gané, ¿no? Toda mi vida, incluyendo mi carrera y mi maestría. ¿Ok? Pero no toda la gente tuvo esa oportunidad. O sea, no es cierto. Yo hasta el día de hoy decir que cuánta violencia hemos vivido, yo conozco mujeres que han vivido más violencia o diferentes violencias que yo con discapacidades. Entonces yo decía, ¿cómo como mujeres con discapacidad visibilizamos el tema? No de decir que no hay que tomar en cuenta a los hombres con discapacidad, sino más bien hay que hablar de los temas de lo que está viviendo la mujer con discapacidad en este país, que no estamos hablando lo suficiente de ello, ni en los feminismos, ni en la visión de lo que trabajamos por la igualdad de género, ni en lo que estamos hablando sobre las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos contexto? ¿Cómo nos empezamos a hacer red? ¿Cómo nos empezamos a conocer? ¿Cómo empezamos a tocar base con otras mujeres con discapacidad talentosas? ¿Cómo empezamos a tocar base con las mujeres con discapacidad que no tienen acceso al internet? Que podemos aterrizar con ellas, o sea, ¿cómo empezamos a crecer esto? Entonces, yo les pongo algunos contextos. Yo les decía ahorita que más o menos cuántas personas con discapacidad según el INEGI, estamos en alrededor, les decía, entre el 14 y el 16. Según INEGI, a lo mejor 16.5. De eso somos 11 millones de mujeres, más de 11 millones de mujeres con una discapacidad en México o limitante a ¿okay? Les decía en la filmina anterior que somos el grupo interseccional más discriminado.
O sea, interseccional es ser mujer y discapacidad. O sea, estas identidades que te hacen ser, no como parte de tu diversidad. Y les ponía también, o sea, lo vuelvo a traer, el tema del solo el 27.6 de las mujeres con discapacidad son económicamente activas versus el 52.9 de los hombres. Un dato bien importante. En México no tenemos datos desagregados sobre violencia de género y discapacidad. Es más, si ni siquiera tenemos los datos reales de cuántos feminicidios existen, ¿no? En el país, ¿ok? Menos vamos a saber cuántos de ellos son de mujeres con discapacidad. Pero sí tenemos datos al día de hoy, o cuántas viven violencias, ¿no? Sí tenemos datos al día de hoy de otras organizaciones e instancias internacionales, ¿no? Uno de ellos es que 8 de cada 10 mujeres con discapacidad son víctimas de violencia, especialmente sexual. 8 de cada 10. O sea, si yo junto a 10 de mis amigas con discapacidad, seguramente 8 de nosotras habremos vivido algún tipo de violencia, especialmente sexual. ¿Okay? Y las mujeres con discapacidad presentan un riesgo 10 veces mayor que el resto de las mujeres a vivir agresiones sexuales. ¿Ok? Pues tiene sentido. O sea, al final es, pues sí, somos dos vulnerables. Si alguien quiere venir y violarme, pues no va a poder correr, ¿verdad? O sea, si a una mujer con discapacidad intelectual la violan, ¿va a poder decir que la violaron? Si una mujer sorda la violan, ¿va a poder hacer una denuncia con, si es que habla lengua de señas o cómo se comunica? O sea, ¿va a haber quien le atienda? ¿No? Si una mujer ciega no se va a dar cuenta que alguien la va a poder venir a atacar, ¿no? Obviamente es lógico que a lo mejor podamos ser más vulnerables en estos casos, pero no hablamos de ello. O sea, no hay política pública enfocada, los refugios no son accesibles, no se crea información que se pueda distribuir a todas las mujeres con discapacidad, especialmente quienes viven en situaciones rurales o que no están en las ciudades. No, es más difícil todavía. Entonces, y esto es como hablando de las violencias, pero existen violencias sistémicas, o sea, simplemente la violencia sistémica, el no poder, o sea, el no poder estudiar, el no poder tener acceso a la salud, y ahora con COVID nos hemos dado cuenta que somos casi, creo que desechables las personas con discapacidad. O sea, en los procesos de triaje, quién sí, quién no, ¿no? Quién tiene un ventilador, quién sí, quién no, ¿no? En el tema de la inclusión laboral, son violencias del sistema, o sea, totalmente. Entonces somos violentadas todos los días. Y el gobierno es el responsable de hacer estas encuestas. Pero cuando el gobierno no las hace, a veces hay organizaciones de sociedad civil, como CIDIP en Ciudad de México, que se les ocurrió hacer esta encuesta alrededor de, creo que fue una muestra de un poquito más de 400 mujeres con discapacidad, que decían el 72% de ellas, para ver si comprobar que estos números que les estoy poniendo ahorita de otras organizaciones, pues a lo mejor sí tenían sentido. Entonces hicieron esta encuesta y se dieron cuenta que el 72% de las mujeres encuestadas con discapacidad ha vivido violencia de género, ¿okay? Enfocada violencia de género. De ellas, solo el 39% manifestó conocer las instituciones que las protegen de violencia, o sea, no las conocen, y solo el 11% reportaron haber acudido a alguna institución. ¿Por qué? Porque no es accesible, porque no podía. ¿Qué pasó? Entonces, este es el contexto que vivimos al día de hoy como mujeres con discapacidad. Y yo le estoy poniendo unos puntos. O sea, tenemos una y mil historias de mujeres con discapacidad que a veces por el tema del cuidado van y denuncian y vuelven con la gente que las lastimó en sus hogares, ¿no? O no son escuchadas, o que llevan años, años tratando de tener una posición laboral y no la consiguen, ¿no? Que estudiamos menos que los hombres con discapacidad. Entonces, ¿qué se espera de las niñas con discapacidad, no? O sea, son las que más pueden violar y no nos damos cuenta. Que son, o sea, al final es un número que duele, ¿no? Y que si lo unamos, esto que yo les digo, con todo el contexto que vivimos las personas con discapacidad, con el tema de las narrativas, con lo que vimos de la historia, con los números generales, ¿no? Pues es un tema que entonces, como organizaciones, tú puedes decir, uy, a lo mejor lo que estoy haciendo tal vez no es suficiente o tal vez no está realmente enfocado. Porque si solo voy a cubrir la meta por responsabilidad social, no es suficiente. Esto va a seguir pasando. Y en 5 años yo les voy a poder enseñar este mismo slide y va a ser a lo mejor lo mismo. Entonces, yo creo firmemente que las organizaciones privadas específicamente son las que son los shapeholders del país, no los stakeholders, los shapeholders, es decir, los que le dan forma y vida a cómo se mueve el país, los que presionan a los gobiernos, los que presionan a cómo se mueve la sociedad, los que las propias marcas crean las narrativas para lo que experimenta la vida e incluso hacia los contenidos que se crean en Netflix, en las novelas de Televisa, en la tele, en las noticias. O sea, tienen un impacto enorme en la comunidad, aquí y en el mundo. ¿Okay? Entonces,
esto es algo que podemos ir aterrizando. ¿Por qué es importante nuestra representación? Yo decía, bueno, entonces, ¿por qué? ¿Cómo resolvemos esto? O sea, ¿cómo lo resolvemos? El lema de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y al final se los voy a volver a decir, es nada sobre nosotros y nosotros. O sea, no puede haber nada sobre la comunidad con discapacidad sin la comunidad con discapacidad. Y yo que trabajo en temas de diversidad e inclusión, digo, una frase que no solo aplica para la comunidad con discapacidad, sino cualquier tema de diversidad e inclusión. O sea, si yo quiero hacer algo para la comunidad LGBT y no soy parte de la comunidad LGBT, ¿por qué voy a entonces asumir que es lo que necesitan? Ven, tráelos, siéntalos que te digan, entonces creas un proyecto dentro de la empresa, háblale a quienes son, que levanten la mano quien quiera participar, o sea, entonces es bien importante. Por eso la política pública que yo les decía, del presidente, que no había más que esa de la tarjeta, pues es porque no hay gente con discapacidad que está sentada ahí para decir con él, para decir, oye, esto es lo que necesitamos. A la comunidad sorda pide esto, y ¿sabes qué? Tendríamos que ver lo que estamos haciendo en temas de escuelas, porque A, B y C, o sea, y no se trata de que haya una Secretaría de Discapacidad solo aparte, significa que hay una perspectiva de discapacidad en educación, en salud, o sea, alguien ahí, aquí estamos, sentamos, y en las empresas es lo mismo. Entonces, por eso es bien importante. Yo ahí les decía, en movimientos feministas, estos son dos ejemplos, ya voy a ir cerrando, de las mujeres con discapacidad no están incluidas en los movimientos feministas. Cuando fue la marcha de las mujeres de Estados Unidos en 2016, no venían en el manifiesto incluidas las mujeres con discapacidad, así como lo que yo les platicaba de la ley, ¿no? Hablando de interseccionalidad, ¿no? Aquí hay un encabezado de que si soy una mujer negra con una discapacidad, escúcheme rugir. O sea, que es diferente lo que viven las mujeres racializadas o las mujeres negras o de color, que aparte tienen una discapacidad, ¿no? Especialmente ¿qué es lo que significa? Queer disabled people like me are excluded from LGBTQ places. O sea, las personas con discapacidad como yo, que son queer o gay, somos excluidas de la comunidad porque no son accesibles y eso divide nuestra comunidad. Hay un escrito bien interesante que se llama Las Hermanas Olvidadas, ¿no? Cómo no siquiera somos parte de los movimientos feministas. Aquí les pongo por qué es importante la representación. Esto fue algo que a mí me impactó muchísimo hace unos años. La portada de Teen Vogue puso a 3 mujeres con discapacidad y no hablando de, miren, qué lindas mujeres con discapacidad, hablemos de discapacidad, es New Faces of Fashion, nueva visión de la moda. Y eran 3 mujeres con discapacidad, en silla de ruedas, con amputación y con síndrome de Down, ¿no? Tenemos modelos que en Estados Unidos, hay poquitos ejemplos en México, ¿no? Que están en Times Square, que tiene una discapacidad, como en el mercado, o esta chava que se llama Jordan, que hoy ya es más grande, yo la conocí en Austin, en South by Southwest, en un evento, y ella tiene pues, una amputación en su brazo. Y ella decía, es que para qué quiero un brazo funcional, mejor si puedo tener la oportunidad de tener un brazo que sea un unicornio que lance glitter y que esa sea su única función en la vida. Y lo hizo su brazo que lanzaba glitter, ¿no? Y lo enseñó y está sensacional. Y yo decía, qué forma tan increíble de retomar la narrativa de tu cuerpo, qué forma tan increíble de retomar la narrativa de la discapacidad, de doñártela y transformarla, ¿no? Y por eso es importante esa representación. Bueno, aquí me salto algunos ejemplos iguales, ¿no? Bien importante aquí, yo les ponía ahí, me pongo a mí el cerolazo, pero acá tenemos a Ana Peláez, que ella es española y ella tiene una discapacidad visual y es la primera mujer en el Comité de la ONU contra la Discriminación de la Mujer que tiene una discapacidad y está ahí como jefa, ¿ok? Y eso es bien importante porque entonces ella puede tener una visión, meter la visión de la discapacidad dentro de lo que se define en el CEDAW de la ONU. Aquí les pongo el tema de mujeres con discapacidad y me pongo ahí en el charolazo porque a mí que me ha tocado estar en las Naciones Unidas y que de pronto me incluyeran para mí, o sea, yo decía, qué increíble estar aquí en las Naciones hablando de tema y pensaba, o sea, sí, pero yo no soy la voz de las mujeres con discapacidad. Yo soy una voz y puedo empujar el tema y puedo, pero al final cada voz es única. Yo no tengo que darle voz a nadie. La gente ya tiene su voz. Simplemente es cómo creamos más plataformas para que más personas con discapacidad, no solamente yo, puedan estar en plataformas como esta y seguir empujando estos temas si así lo desean. O no necesariamente tienen que ser activistas, sino, oye, si tengo una mujer con discapacidad que quiere ser actriz, ¿por qué no puede ser actriz? ¿Por qué no puede ser escritora? ¿Por qué no podemos empujar que las mujeres con discapacidad también sean parte de este proceso? Y bueno, estas son unas fotos bien rápido que me voy de la marcha del 8M del año pasado, que para mí fue el día que yo más he llorado en mi vida, porque es la primera vez que estuvimos presentes como colectivo a nivel nacional como mujeres con discapacidad. Y es de los momentos más importantes que yo creo que he vivido en mi historia, y que son estas fotos que yo se las muestro que son del año pasado, pero las siento como si fueran las fotos que yo les enseñé de los 70s al principio de la presentación. Y bueno,
Yo les voy a dejar obviamente con estas preguntas, cómo visibilizar, cómo asegurar visibilidad y representación y cómo transformamos las narrativas. Y les voy a poner unos puntos que creo que es importante que se lleven. Pueden tomar el screenshot, pueden entender que no existe una sola historia de la discapacidad en las mujeres y no podemos asumir nada nunca. Siempre hay que tener una visión interseccional. Las mujeres con discapacidad deben de tomar sus espacios, lo que les decía, no se trata de darnos la voz ya la tenemos, sino de representación y visibilidad, incluso en las organizaciones, obviamente, ¿no? Cuestiónense todos sus sesgos, todas las personas tenemos sesgos inconscientes, es parte del ser humano, ¿no? Tenemos que ser súper intencionales en este cuestionamiento de nuestros sesgos y de las narrativas, ¿no? La 4 es cómo reconocemos y combatimos el capacitismo y la violencia de género. El sistema ya nos excluye por default, entonces identifiquen y denúncienlo. Los silencios colectivos, los silencios institucionales son los que más contribuyen al capacitismo y a este sistema que excluye a las personas, ¿no? En este sistema tan desigual, ¿no? Y el poder de las palabras. Es bien importante. La discriminación normalmente empieza con el lenguaje. Alguien a mí me dice, no, María Ángeles, es que esta generación de cristal, tipo, ya de todo se ofendía. Uno no puede decir nada porque, ay, que si él, ellas, o sea, que si persona con discapacidad o capacidad especial, que si, tipo, que ya no puedo decir nada, ¿no? Y yo les decía, o sea, ya todo el mundo se ofende. Y yo les decía, es que no es que todo el mundo se ofenda ya. Dije, lo que pasa es que antes no teníamos acceso a la información y antes no nos cuestionábamos tantas cosas. Al día de hoy, como nos cuestionamos tantas cosas y tenemos tanto acceso a contenidos e información, entonces yo puedo levantar la mano y decir, oye, no me gusta que me digas capacidad especial, no me gusta que me digas minusválido, no ayuda, o sea, no ayuda a la dignificación de mi persona y no ayuda a combatir la discriminación. Dime persona con discapacidad. Si la persona gay te dice que le digas gay, le dices gay. Si la persona sorda te dice, no me gusta que me digas sordo muda, dime sorda, porque no soy necesariamente muda. Le dices sorda, porque eso dignifica y eso ayuda y a los no nos cuesta nada y no se trata de ofendernos o no, se trata de asegurar la inclusión desde la manera en cómo nombramos las cosas. Bueno, cierro con el tema de nada sobre nosotros y nosotras. Importante. Llevarnos, obviamente, esto. O sea, si queremos hacer cualquier cosa que tenga que ver con la inclusión de las personas con discapacidad, necesitamos a las personas con discapacidad en el diseño de mi iniciativa, en el diseño de mi proceso y empujando el proceso. Porque si no, entonces, pues voy a hacer un proyecto que creo yo que les va a funcionar y no va a funcionar, ¿no? Y bueno, este es Estela Young que yo les decía, y esta es su frase, las dejo con esa frase que dice, la discapacidad no te hace excepcional, pero cuestionarte lo que crees que es la discapacidad, eso sí te hace excepcional, ¿no? Entonces, cuestionémonos absolutamente todo lo que hay alrededor de la discapacidad y sigamos construyendo. Y yo sé que el hecho que ustedes estén aquí el día de hoy en esta jornada de capacitación habla de que quieren seguir construyendo y queremos ver, ¿no? Y las organizaciones están formadas por personas que empujan y empujan y empujan. Y si a veces tenemos que llevarlos con tomadores y tomadores de decisiones, digo tomadores porque su mayoría son hombres, pero lo empujamos. El chiste es no quitar el dedo del renglón porque todos somos uno. Al final estamos conectados aquí con un niñito en China. O sea, todas las decisiones que tomamos todos los días afectan a este planeta y a nuestra comunidad, ¿no? Y pues bueno, con esto terminamos. Creo que nos vamos a unos cuantos minutitos de preguntas. Yo les dejo ahí obviamente mis datos por si me quieren escribir. Estoy en redes sociales, en Twitter, en Instagram, pero también pueden seguir a Mujeres Mexicanas con Discapacidad. Y también obviamente hay vinculación con el TEC de Monterrey, porque me toca ser la líder de la oficina del TEC. Y pues bueno, cualquier cosa, pues me pueden escribir, súmenme y tal cual. Creo que nos vamos a preguntas, ¿verdad, Dani? Sí, muchísimas. Primero quería agradecerte, ahora sí que todos los datos y todo lo que nos llegaste a explicar el día de hoy, creo que es de muchísimo valor, más que ya se acerca, ¿no? El Día de la Mujer y pues todo lo que nos llegaste a platicar de cómo pues también las mujeres con discapacidad apenas como que se están integrando también ese movimiento y demás, y creo que es algo que queda en nosotros, el seguir empujando y el seguir, pues ahora sí que no excluyendo. Me voy a ir con algunas preguntas, si quieres te las leo para que las vayas contestando. La primera es, ¿crees que en México, al no existir datos sobre la violencia hacia las mujeres, tenga un trasfondo político, de imagen o monetario, etcétera, para no estigmatizar el país por la violencia que se vive hoy en día o simplemente no le da la importancia a ese tema?
No, yo creo que ni siquiera le dan importancia. Digo, voy a sonar muy hacia mi feminismo, pero en realidad es un tema patriarcal. O sea, creo que no le dan importancia, ¿no? O sea, de inicio, es como que no me importa, ¿no? O sea, yo estoy enfocado, o sea, el enfoque es este y la visión es esta, pero a veces también sí creo que tienen que ser no le demos el lugar a eso. Y es parte de los datos. Y lo vemos muy claro con el tema de los datos de violencia de género, pero sabes que también a veces los veo con los datos que tienen que ver con los grupos que han sido históricamente discriminados. Y cuando los incluimos con cualquier tipo de violencia, a lo mejor no necesariamente de género, es como similar. Entonces yo te diría que creo que es un mix de las dos, pero especialmente en el tema de que como no hay representación no importa, y cuando se discute en la mesa es como no quisiera darle incluso visibilidad a veces, ¿no? Pues. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, María Ángel. Me voy a ir a la segunda. María Ángel, como dices, el cuidado de la narrativa es fundamental para llamar las cosas como son. Sin embargo, también es un hecho que hemos normalizado ciertas actitudes. ¿Qué debemos cuidar para no incurrir a estos errores? Miren, yo creo que lo más importante siempre es escuchar. Yo les decía, no existe una sola historia de la discapacidad. Entonces, lo más importante es nunca asumir lo que la persona con discapacidad puede o no puede hacer, lo que la persona con discapacidad siente o no siente. Y especialmente yo veo desde las organizaciones, no asumamos. O sea, a ver, yo te pregunto, ¿no? Alguien una vez me decía, oye María Ángeles, también una consultoría que di en una empresa, me decía, oye María Ángeles, es que ahorita no tengo puestos para las personas con discapacidad. Entonces está muy difícil que ahorita podamos como sumarlos, pero a lo mejor dime tú qué yo puedo hacer para empezar con eso. Y yo así me quedaba pensando callada y le decía, ¿cuáles son los puestos para personas con discapacidad? O sea, ¿a poco todas las personas en silla de ruedas estudian lo mismo, tienen los mismos talentos y habilidades? Dije, no, más bien volteemos la narrativa. La narrativa es, ¿qué necesita tu puesto? O sea, ¿cuál es el rol, así como en cualquier situación? ¿Qué necesitas que sí pueda hacer la persona? No, pues necesito que conteste el teléfono. Ah, perfecto. Entonces ahí, obviamente, automáticamente descartas una persona sorda, ¿verdad? Hasta ahorita. A menos que me dijeras que también hay una manera de dar seguimiento al servicio al cliente, ejemplo, ¿no? En la computadora por escrito. Perfecto. O sea, ¿qué requiere tu posición? Entonces, yo creo que para llegar a esas conclusiones tenemos que escuchar a la persona con discapacidad y hacer como estos análisis como muy claros de decir, no se trata de segregar déjame asumo qué es lo que necesita en su puesto para darle un puesto para personas con discapacidad, sino más bien, ¿tú qué necesitas? Y entonces, ¿cómo le preguntas a la persona qué tú lo puedes hacer? Cuando estoy en la entrevista le puedo preguntar, ¿puedes hacerlo? O sea, ¿qué te limita y qué no te limita? Y creo que eso cambiaría mucho también la visión que tenemos hacia la inclusión laboral y cómo vamos construyendo. Totalmente. Me voy a ir ya a la última pregunta. Esta es, va así. ¿Crees que para que realmente lleguemos a la inclusión laboral de personas con discapacidad, debería primero haber instituciones educativas que sean inclusivas en todos los sentidos? Pues mira, en un mundo utópico sí, ese debería ser el proceso, debería ser, o sea, si las instituciones educativas son inclusivas, entonces ya podemos incluir a las personas con discapacidad. Pero como no creo que vayan a hacerlo en un corto plazo, yo como institución, como organización para incluir, ¿no? Laboralmente, no me puedo esperar. Entonces, yo como institución, ¿qué puedo hacer? Oye, ¿sabes qué? El otro día nos decían a nosotros en el TEC de que, oye, pásanos todo el listado de tus egresados con discapacidad. Y yo, pues tengo, o sea, todavía no tenemos los listados finales incluso, imagínense. Pero nos decían, oye, ¿y cuántos son? Entonces yo también me quedaba pensando como institución educativa. Y yo decía, wow, es que cuando incluso llegan al TEC, o sea, ¿no? A prepas o a carreras, son diamantes en bruto, porque ya hackearon el sistema, ¿no? O sea, ya lograron ver los como sí, y no todo el mundo llega aquí. Entonces yo decía, bueno, ¿qué responsabilidad tengo yo como empresa para decir cómo aporto en ese tema de la inclusión laboral? ¿No? O sea, a lo mejor decir, bueno, ¿sabes qué? No necesariamente tienen las posiciones, van a poder tener de inicio, no todas las personas, pues, la posición del director de lo que sea o la directora de lo que sea. Pero decir, bueno, si son posiciones a lo mejor un poquito más operativas, yo, ¿cómo me responsabilizo como organización para, oye, te falta terminar la secundaria? Dale, oye, podemos irte capacitando en ciertas capabilities para que puedas seguir creciendo en la organización. Dale. O sea, eso es lo que creo que sí tiene que haber una responsabilidad de decir, bueno, pues no voy a esperar hasta que el gobierno realmente se haga todo el tema de la inclusión educativa porque es lo que hemos estado peleando mucho, pero ¿y si no pasa? O sea, no es como que, bueno, pues ahí se quedan, ahí que me avisen cuando ya todo sea accesible e incluyente, pues para yo poderlos incluir, como el huevo y la gallina.
Entonces yo invitaría a que tuvieran programas de formación bien enfocados, incluyendo la perspectiva de discapacidad dentro de las organizaciones, y eso ayuda mucho a que crezcamos de esa manera, ¿no? Y que cada vez más personas con discapacidad se hagan expertas, o sea, tengan capabilities de expertise en las organizaciones, que creo que es mucho de lo que se necesita, ¿no? Totalmente de acuerdo, María Ángel. Pues ahora sí que ya vi que algunas preguntas son acerca del documental que mencionaste y del TED Talk que ya lo llegaste a escribir en el chat. Y pues ahora sí que no me queda nada más que volverte a agradecer por tu tiempo, por tus palabras y por todo lo que llegas a hacer pues, por las mujeres y por todas las personas con discapacidad en este país. Ahora sí que sabes que te admiramos y te agradecemos siempre que llegues a compartir estos espacios junto con nosotros. Y pues ahora sí que les deseo a todos un excelente fin de semana. María Ángel, muchísimas gracias, y a todos muchas gracias por haber participado dentro de esta jornada de capacitación del mes de febrero, y pues que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias.